Hola, hola, Dios te bendiga. Bienvenidos a todos a este nuevo encuentro de renovación espiritual, de reflexión, precisamente para que seamos impulsados por el Espíritu a la renovación permanente en nuestras vidas. Como siempre, estamos compartiendo a la luz de la palabra de Dios y de esta edición de la Biblia de la Nueva Reforma, Biblia que editó el editor general es el pastor Pablo Deiros, con quien estamos haciendo este programa cada semana, y con la intención de que también vos puedas conseguirte un ejemplar. Editorial Peniel la tiene allí a disposición y en un precio de oferta para la Argentina, pero para el resto de América Latina también está disponible. Así que entrá a la página de Editorial Peniel y podés acceder a tener un ejemplar de la palabra de Dios en esta edición, en esta propuesta que es de la Nueva Reforma. Una Biblia que te va a ayudar en tu estudio, en tu vida cotidiana, también en la predicación para los pastores, en la enseñanza. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, gracias a Dios. Feliz de que terminamos con Levítico y vamos a entrar en el libro de Números. Créase o no, vamos avanzando. Sí, ya yo te conté, ¿no? Que mi hijo dice que el Señor va a venir antes de que nosotros lleguemos al Apocalipsis, ¿no? Que sería Ojalá que bueno que, venga antes, claro. sí, que sería bueno que enseñáramos sobre la venida del Señor antes de que venga. Bueno, bueno, la propuesta en esta noche es que de la misma manera que lo hemos hecho con Génesis, Éxodo y Levítico, tomemos el libro, en este caso de Números, con la idea de extraer del libro de Números algunos tips que nos ayuden a partir de una temática. Y la temática propuesta que te queremos dar en estos programas es que te aproximes al libro de Números desde la idea de lo sobrenatural, ¿sí? Porque en el libro de Números lo que se destaca allí, uno de los elementos centrales del libro de Números es la manifestación en la cotidianeidad de lo sobrenatural, ¿sí? Hay gente que pasa de largo estos libros porque cree que no tiene nada que ver con la vida de todos los días, y que en el mejor de los casos será un lindo resumen de la historia de Israel en el desierto mientras marchaba hacia la tierra prometida después de la salida de Egipto, ¿verdad? Pero el libro de Números tiene una pertinencia extraordinaria, para que vos puedas experimentar, ¿sí? La acción sobrenatural de Dios en tu vida cotidiana. La gente cree que lo sobrenatural es lo extraordinario, ¿sí? Pero lo sobrenatural es la manera ordinaria de obrar de Dios. Lo sobrenatural es la naturaleza de Dios. Para nosotros resultan muchas veces sus milagros, sus señales, sus maravillas, sus prodigios en algo sobrenatural, porque nosotros vivimos en la naturaleza terrenal. Pero la pretensión de Dios es que nosotros vivamos a la luz de su propia naturaleza, que es la sobrenaturalidad. Porque el apóstol Pedro nos dice allí, en una de sus epístolas, nos dice que Dios ya nos ha hecho partícipes de su naturaleza divina, ¿sí? Y que por medio de preciosísimas promesas, nosotros podemos aterrizar el mundo de lo sobrenatural a la cotidianeidad. No siempre serán ángeles, no siempre serán milagros entendidos por la superación de las limitaciones de las leyes naturales, pero que vos puedas experimentar la presencia y la naturaleza sobrenatural de Dios
en tu vida cotidiana, ¿no? Y este es el desafío que queremos plantearte en estos programas a la luz del libro de Números, ¿no? Venimos de Levítico, cerrando Levítico, diciendo que en este mundo de la posmodernidad, donde se cuestiona el concepto de verdad, donde todo es relativo, donde la verdad se reduce a una cuestión de perspectiva o contexto más que algo universal y permanente, en donde se nos dice que no tenemos verdadero acceso a la realidad, sino a lo que nos parece a nosotros que es la realidad, y por lo tanto no existe la verdad, sino tu verdad, mi verdad, e infinidad de verdades. Pero vimos que la cosmovisión cristiana afirma el postulado como postulado central, lo que Pablo nos decía en el programa anterior, ¿no? Que Jesucristo es la verdad, ¿no? Y frente a un cuestionamiento de la verdad, el propio Jesús, que no vivía en la cultura de la posmodernidad, pero que nos enseñó a vivir a nosotros en la cultura de la posmodernidad en la que estamos, el propio Jesús nos muestra que frente al cuestionamiento de la verdad, Él tiene un método de comprobación para los que no creen. Él dijo, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si hago las obras de mi Padre, aunque no me creáis, a mí creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Es decir, en esta propuesta de una iglesia en permanente renovación, nosotros tenemos que convertirnos en un pueblo, en una iglesia para quien resulte natural lo sobrenatural, de manera que la gente que cuestione el mensaje como verdadero que nosotros predicamos, finalmente lo reciba por las obras de la iglesia, por lo que las obras de la iglesia manifiestan, y no solo por lo que la iglesia verbaliza. Una iglesia que experimenta el mundo de la sobrenaturalidad de Dios en la naturalidad de todos los días, de su estilo de vida y de su misión. Esta es un poquitito la intro al libro de Números, desde esta ventanita a través de la cual queremos que veas el libro de Números, que es la iglesia experimentando la sobrenaturalidad. Y te quiero proponer algo, Pablo, para este primer programa de Números, que es que veamos, porque el libro de Números se da en el desierto, ¿sí? Sí. En el desierto, ¿no? El nombre del libro de Números en la Biblia hebrea no tiene que ver con los numeritos, como te dije en el programa anterior, no hace falta que saques la calculadora, ¿no? El nombre es Be-Midbar, que significa en el desierto, ¿sí? En el desierto. Y todo el libro de Números transcurre en el desierto. El pueblo de Dios había salido de Egipto, está camino hacia la tierra prometida y se pasa allí los 40 años en el desierto. Y normalmente nosotros identificamos el obrar sobrenatural de Dios con la bendición, con el éxito, la prosperidad, el crecimiento, pero en realidad los milagros se manifiestan principalmente en el desierto. De hecho, los milagros más extraordinarios Israel los experimentó no en la tierra prometida, sino en el desierto, ¿sí? Y entonces yo quiero que planteemos esto en el programa de hoy, Pablo, de poder experimentar la sobrenaturalidad en los desiertos de la vida, en los desiertos que está pasando mi hermano, mi hermana, allí con un familiar enfermo, con una limitación laboral, económica, con un hijo en adicciones, ¿sí? ¿Cómo vivir la sobrenaturalidad en el desierto, ¿no? Me impactó lo que dice el capítulo 10, versículo 12 de Números. Dice, se detuvo la nube en el desierto, ¿no? Es decir, la nube de la presencia de Dios que manifestaba su sobrenaturalidad, se manifestó no en la bendición
en la vida color de rosa, sino en medio del desierto. Sí, una palabrita más, Carlos, antes de entrar a este tema, y sería bueno que vos continuara este desarrollo. Una palabrita más sobre el tema de la sobrenaturalidad en números, porque probablemente a más de las personas que nos están acompañando en el programa de hoy, cuando vos hablaste de la sobrenaturalidad en números, le debe haber llamado la atención esa declaración, porque una de las razones que algunos pueden tener para saltearse el libro de números e ir a otros más interesantes en el Antiguo Testamento es precisamente porque no ven nada de sobrenatural. O hay mucho lenguaje de carácter simbólico que no se entiende o que no se capta o que pasa desapercibido. Los números son importantes en el libro de números porque tienen un tremendo sentido simbólico. Es decir, para los hebreos como para otros pueblos del cercano oriente en la antigüedad, los números eran símbolos, como son para nosotros las palabras. Las palabras para nosotros tienen un profundo sentido simbólico, ¿verdad? Cuando yo digo mesa, inmediatamente todo el mundo me entiende de qué estoy hablando, porque el vocablo mesa es una representación simbólica de un objeto de existencia real que, con la forma que sea, el tamaño que sea, todos sabemos de qué se trata, ¿verdad? En el caso de los números, cuando los hebreos tenían que hablar de lo sobrenatural, de Dios especialmente, que es espíritu, que no lo podemos ver, no lo podemos tocar, utilizaban símbolos, y uno de esos símbolos preferidos eran los números. El número 3, el número 7, el número 40 aparecen una y otra vez, no solo en números, en todo el Antiguo Testamento, pero son algo más que cifras, algo más que números, representan realidades espirituales, sobrenaturales, que no hay otra manera de expresar. Y cuando uno va recorriendo el libro, a cada rato se encuentra con estos símbolos, trompetas, una enorme cantidad de símbolos y de objetos simbólicos ligados al culto, la vara de Aarón que brota, en fin, es una secuencia, es uno atrás del otro, que cuando uno lo lee como lenguaje simbólico, empieza a adquirir un significado mucho mayor que lo que la palabra en sí puede llegar a significar según el diccionario, porque hay una carga simbólica detrás de estos términos. Vos hacías referencia allí en el capítulo 10 a la cuestión de la nube. Esta nube tiene, más allá de su existencia física o su apariencia física, su dimensión, su densidad, su composición y todo lo demás, el vocablo en el texto tiene un profundo sentido simbólico. En el caso de números, como en otros libros también del Antiguo Testamento, la nube es un símbolo de la presencia real de Dios. Fíjate que no dice el texto. No, es decir, el autor, quien quiera que fuese, no habla de la nube como un fenómeno meteorológico, habla de la nube como un fenómeno espiritual. La nube es símbolo de la presencia real de Dios, no es símbolo de sombra para el que está debajo de la nube o agua refrescante en el caso de que llueva. No habla de la nube en el sentido de un cielo nublado o un cielo despejado. Habla de la nube en términos de Dios está presente o Dios está ausente. La nube, por otro lado,
no es una nube que, no es un cirrus limbus o un, qué sé yo, los distintos nombres que los meteorólogos y especialistas les dan a las nubes, sino que esta es una nube que acompaña al pueblo durante el día. No se dice nada de la nube durante la noche, porque lo que acompañaba al pueblo durante la noche era una columna de fuego, otro tremendo símbolo de la presencia de Dios. Entonces, cuando un hebreo salía de la carpa porque no podía dormir a las 3 de la mañana, no iba a haber ninguna nube en este sentido de la presencia de Dios. Lo que iba a ver era una columna de fuego, si es eso lo que veía. Porque más allá de lo que se ve, se toca o se experimenta, está el valor simbólico de la presencia real de Dios. Este mismo sentido simbólico aparece en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús fue bautizado, cuentan los evangelios, que se hizo presente una nube y desde la nube habló una voz: este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. La misma frase y el mismo hecho ocurre en el monte de la Transfiguración, cuando 3 de los apóstoles de Jesús son testigos de un cambio en el semblante de Jesús y aparentemente acompañado nada menos que de Moisés, el gran legislador, y de Elías, el gran profeta. Y ahí otra vez una nube confirma a estos 3 apóstoles, Pedro, Jacobo y Juan, su hermano, les confirma quién era Jesús. La nube en la Biblia, entonces, más allá de un fenómeno climatológico o meteorológico, es símbolo de la presencia de Dios mismo. Pero hay otra idea también, entre otras, detrás de la nube, y es que la nube también es el medio de transporte de Dios. Y esto no tiene nada que ver con la nube que yo estoy viendo a través de la abertura que tengo acá en el techo del lugar donde estoy. El salmista dice que Dios cabalga en las nubes, ¿verdad? Y hay varios pasajes en la Biblia en que nos hablan de la nube como medio de transporte de Dios. De hecho, en Hechos, en el libro de los Hechos, capítulo 1, los ángeles le dicen, o el relato dice, que Jesús fue llevado en una nube al cielo. Y los ángeles dijeron: este mismo Jesús que ustedes han visto irse en esta nube al cielo es el que va a volver. Luego el apóstol Pablo en Tesalonicenses nos va a decir que la segunda venida de Cristo va a ser en una nube junto con los santos y los ángeles, donde Él viene a arrebatar a la iglesia para la reunión con Él. Entonces, era un plato volador, no, la Biblia dice era una nube, pero la funcionalidad de la nube era servir de transporte al Señor majestuoso, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, y al Señor victorioso en su ascensión y en su retorno, montado en una nube. Entonces, cuando hablamos de lo sobrenatural, en el libro de Números, tenemos que prestar atención a estos símbolos, ¿verdad? Porque más allá de la palabra trompetas, vara de Aarón, nube en el desierto, columna de fuego, etcétera, etcétera, hay una profunda verdad teológica que habla de la presencia de Dios, Dios moviéndose junto con el pueblo, compartiendo su experiencia de peregrinaje, anunciando victoria, espantando a los enemigos, abriendo el camino, proveyendo agua, etcétera, etcétera, etcétera. Y
otro elemento simbólico que responde a la realidad, pero que adquiere un valor trascendente, por eso es símbolo, es lo que vos llamabas la atención hace un rato acerca del desierto. El desierto no es un montón de arena, porque de hecho el Negev no es un montón de arena. También hay árboles y también hay arroyos y también hay más piedras que arena. El desierto tiene un profundo valor simbólico, que es lo que vos sugeriste de desentrañar a partir de la lectura del versículo que citaste. Qué bueno esto que nos estás diciendo, ¿no? Me venía a la mente, Pablo, en el año 92, cuando estábamos experimentando el inicio de otro mover del Espíritu, de otra ola del Espíritu Santo en medio de nuestra congregación. Me acuerdo en lo que era nuestra capilla, ahí en la calle Estados Unidos, que tenía ese cucurucho, ese pináculo transparente, ¿sí? Ahora desapareció, Pablo, no sé si lo viste. Gloria a Dios, era hora. Lo pudimos dinamitar, ¿no? Y quedó un auditorio muy lindo, que es donde niños y adolescentes tienen sus cultos. Pero en aquel momento, en un día de un cielo absolutamente despejado, totalmente despejado, teníamos una reunión de líderes ahí, de un grupo reducido de líderes de la iglesia, y en medio de la administración, una nube bajó por el pináculo, desde el pináculo, y se posó sobre la cabeza del liderazgo de la iglesia, ¿no? Me acuerdo, en aquel entonces estaba mi suegro viviendo como casero allí, trabajando como casero y viviendo en la casa del casero allí, que, ¿te acordás? La casa del casero estaba por arriba del pináculo, del cucurucho, y él en ese momento se asomó para ver el cielo y vio todo el cielo, todo abierto, todo celeste, y la nube por encima de la capilla, ¿no? Y por encima de la cabeza de los líderes, que no era otra cosa que esto mismo que Pablo explicaba, ¿no? La simbología, la manifestación de lo que Dios quería impartir en ese momento al liderazgo, que era la seguridad de que él estaba en medio de ese mover, que confiaran, que se animaran a caminar con él en la renovación, porque él estaba obrando en la vida de la iglesia, ¿no? Y sí, el desierto es el tema, como dije, es el título del libro de Números en la Biblia hebrea. En el desierto se llama, ¿sí? Ustedes saben que los libros de la Biblia hebrea tienen como título las primeras palabras del libro, o la primera palabra, o las primeras, en este caso, en el desierto, ¿no? Y yo estaba pensando, mientras vos estaba haciendo esto de la introducción con lo sobrenatural y la simbología y la nube y el desierto, estaba pensando que si hay un tiempo de desierto global, después iremos en otros programas hablando más de desiertos personales, pero si hay un tiempo de desierto global sobre la humanidad, ha sido y es este tiempo relacionado con la pandemia y con el mundo que la pandemia aceleró, ¿no es cierto?, la realidad de un mundo en absoluto desierto, ¿no? La gente muchas veces, cuando yo hablo de lo sobrenatural, hay gente que me pregunta si se puede vivir la sobrenaturalidad de Dios de manera cotidiana, porque otra vez interpretan sobrenaturalidad con lo excepcional, y no hay cosa más triste para un cristiano que vivir la relación con Dios excepcionalmente. Yo creo que teniendo acceso libre
por la sangre de Cristo, habiéndose rasgado el velo de arriba abajo y teniendo acceso libre para que entremos confiadamente a la relación, a la presencia, a la nube, ¿no? Como símbolo de la presencia, a la presencia de Dios, que vivamos la naturaleza de Dios solo excepcionalmente. Qué triste, ¿no? No hemos cambiado nada, el velo lo hemos cosido nuevamente. El sumo sacerdote podía entrar a esa presencia excepcionalmente una vez al año, ¿sí? Y él solo, en representación de todo el pueblo, es decir, era algo excepcional, extraordinario, ¿no? Pero Dios quiere que vivamos, y el libro de Números en esto es fuerte, ¿no? Porque quiere que vivamos la sobrenaturalidad en la cotidianeidad, ¿sí? En el libro de Números vemos, como nos decía Pablo recién, la nube cada mañana guiando al pueblo, manifestando su presencia, la columna de fuego cada noche. Tenían hambre y venía el maná, querían carne y tenían la codorniz, brotaba agua de la roca, ¿no? Lo sobrenatural se manifestaba paso a paso, la ropa no se gastaba, el calzado no se gastaba, ¿no es cierto? Es decir, en las luchas, en los desiertos de la vida, en las luchas por la supervivencia en un mundo injusto como el que vivimos, en un mundo de carencias, de necesidad, de falta de trabajo, de una economía colapsada, en medio de esos desiertos, en medio del desierto de los conflictos interpersonales, de tanta angustia, de tanta enfermedad mental como esta pandemia ha provocado y ha acelerado, ¿sí? En medio de los desiertos de la vida, poder experimentar. Si nosotros ahora tenemos a Cristo, tendríamos que entrar en una medida mayor. Y no es un planteo teórico, es lo que vemos, ¿sí? Imagínate los discípulos. No solo el pueblo de Israel veía paso a paso, minuto a minuto, lo sobrenatural manifestándose en su vida cotidiana. Los discípulos, imagínate, compartir 3 años con Jesús, 3 años y medio ahí, milagro tras milagro, milagro tras milagro, darle de comer el vino en agua, alimentación de 5.000, ahora de 4.000, el leproso limpiado, el ciego que ve, los sordos que escuchan, los paralíticos que caminan, la gente que le pide que por favor les deje tocar el borde del manto y todos son sanos, la mujer que inventó la moda del borde del manto y que produjo una ola de contagio para que los demás le pidieran esto también, tocando el borde, y así, milagros tras milagros en la cotidianeidad. Y la iglesia primitiva, lo mismo, y haciendo lo que Jesús había prometido, que harían obras mayores que las que él hizo. Y entonces la sombra de Pedro sanando a los enfermos. Jesús nunca sanó con la sombra, pero Pedro sanaba con su sombra. Y los paños, los delantales de Pablo eran llevados y sanaban a los enfermos. Y Jesús nunca sanó con sus delantales, pero obras mayores. Y así la iglesia, y un Felipito que no era ni apóstol ni nada, era alguien que servía a las mesas, un avivamiento en Samaria, y Esteban haciendo grandes cosas, y así, la cotidianeidad de la sobrenaturalidad, ¿no? Y yo creo que en este tiempo de desierto como es la era de la pandemia y la pospandemia, nosotros vamos a ver, Pablo, creo yo, vamos a estar viviendo la etapa de la mayor manifestación de la sobrenaturalidad. Porque, ¿sabés lo que dice la palabra, hermano, hermana? Que donde abundó el pecado, y por pecado podríamos decir la necesidad, sobreabunda la gracia. Es decir, en los momentos de mayor desierto de la humanidad, de la vida personal, de las familias, de los jóvenes, citaba a Facundo Manes en el programa anterior, o hace 2 o 3 programas, que dice que en Argentina 8 de cada 10 jóvenes sufren de crisis de pánico, de ansiedad,
¿sí? 8 de cada 10. ¿Cómo no vamos a ver milagros en esos jóvenes cuando vos y cuando yo les oremos? ¿Cómo no vamos a ver el poder liberador de Jesús? 6 de cada 10 adultos en depresión. ¿Cómo no vamos a ver a esos adultos reverdecer en el espíritu cuando les impartamos la vida que hay en Cristo Jesús, el poder del espíritu, ¿no? Entonces, en medio de estos desiertos, el global, el personal, el familiar, el que te está aquejando a vos en este momento, el que estás transitando en tu vida, en tu economía, allí reclamá un cristianismo, atrévete a vivir un cristianismo de sobrenaturalidad en medio de tu vida cotidiana. Amén. Amén. Esto que estás diciendo, Carlos, creo que a la luz del mensaje de Números hay que subrayarlo con 3, 4 líneas en rojo y hacerle un marquito alrededor para tenerlo bien presente por la actualidad que esto tiene. A ver, ubiquémonos un poco en el contexto histórico del pueblo de Israel saliendo de Egipto y viviendo la experiencia en el desierto, tal como está descrita en el libro de Números. Lo que hay que tener presente es que Dios no los sacó de la tierra de Gosén, donde eran esclavos, pero dentro de todo era la tierra más fértil, más verde, mejor regada, estaba ahí en el delta del río Nilo, ¿verdad? También la condición de esclavos era miserable y todo lo demás, pero la tierra era una tierra fértil y verde y abundante en alimentos y en aguas dulces y demás. Dios no los saca de ahí para dejarlos en el desierto. El desierto era transitorio, era de paso. Ellos en realidad, como Número mismo dice, iban camino a la tierra que fluye leche y miel, a la tierra feraz, fructífera, fértil, a la tierra de abundancia. La nota de abundancia, de alimento, de agua fresca y demás, es lo que caracteriza a la tierra de Canaán hacia donde ellos iban. De hecho, se ha estimado que el viaje desde la tierra de Gosén hasta cruzar el Negev y entrar desde el sur hacia el norte en la tierra de Palestina, la tierra prometida, era un viaje que no tenía que tomar más de 2 semanas, siguiendo las rutas establecidas y aún evitando cualquier posible enemigo que se presentara en el camino o las dificultades propias de la topografía y demás. Si encaraban derecho y se animaban, entraban como chifle. Tenían que ir para arriba, bien en dirección al norte, y llegaban a la tierra prometida en un par de semanas. Se comieron 40 años en el desierto. ¿Por qué? Porque idealizaron el desierto. El desierto de las dificultades, de los problemas, de las limitaciones, de la falta de alimento, de la falta de agua potable, de las exigencias de higiene, de puericultura, de tratar de evitar las enfermedades, atrapados en el desierto, del calor de día, del frío de noche, como ocurre en esa región, no lo tenían que sufrir más que por unos días hasta que llegaran a la tierra prometida. Se la comieron 40 años de desierto y de una vida desértica porque no obedecieron a Dios. El destino para ellos no era el desierto, el destino para ellos era la tierra prometida. Pero aún en el desierto, Dios no los abandonó. Les puso la nube, les puso la columna de fuego, les mandó el maná, les dio las codornices, estuvo presente con ellos, los acompañó a través del liderazgo de Moisés, de la intercesión sacerdotal de Aarón y los levitas, y aprovechó ese tiempo en el desierto para ayudarlos a constituirse como nación a pesar de los muchos problemas, porque era un amontonamiento de gente, no todos
todos eran hebreos. En realidad los hebreos no eran ni siquiera la mayoría. Ahí había egipcios y había esclavos de otros pueblos y demás que se colaron en el éxodo y que salieron juntos con ellos. Y esa gente había que organizarla, como vamos a ver más adelante que ocurrió según el libro de Números. Ahora, ¿qué pasa con nosotros los cristianos? Nosotros los cristianos también hemos idealizado el desierto, contra lo que mostró Jesús en su relación con sus discípulos y en su propio ministerio, por cierto, muy, muy breve, y lo que se ve en la iglesia temprana. En los días de Jesús, y probablemente Jesús tuvo contacto con ellos, según por lo menos algunos eruditos, había un grupo de judíos no conformes con la religión oficial controlada por los saduceos en el templo y los fariseos en las sinagogas, que se retiraron al desierto. Se los conoce como una secta judía con el nombre de esenios. Quizá Juan el Bautista pertenecía a esa secta. Se vestían como Juan el Bautista, comían como Juan el Bautista, y muchas de las ideas de Juan el Bautista son las que estos enseñaban en sus monasterios, ahí en el sur, en el Negev, a la altura del Mar Muerto, y en las costas del Mar Muerto, donde tenían un gran monasterio. Ellos entendían que retirándose de la ciudad santa de Jerusalén, alejándose del sistema religioso del templo, iban a poder vivir una vida mejor para Dios. ¿Cuánto duraron los esenios? No duraron nada. Cuando los romanos atacaron Mesada en el sur de Palestina, los primeros que volaron por el aire fueron los esenios, y la secta esenia desapareció, se borró del mapa, así como como Juan el Bautista desapareció cuando Herodes le cortó la cabeza. Pero Jesús no llevó a sus discípulos al desierto. Y si alguna vez los llevó, como dice el Evangelio, a un lugar desierto, es decir, un lugar no de arena, camello y una palmera cada muerte de obispo, sino a un lugar tranquilo, poco habitado, se le complicó la vida. ¿Se acuerdan ustedes cuando salió de retiro espiritual con los discípulos? La gente lo siguió y después tuvo que multiplicar los panes y los peces para darle de comer. Trabajaron más él y los discípulos que nunca antes en su ministerio para atender a toda esa gente. Y después cuando volvieron todavía tuvo que calmar la tempestad y un milagro detrás de otro, como Carlos decía hace un rato. Jesús cumplió su ministerio no en medio de la nada, sino donde estaba la gente. Después vino el apóstol Pablo y los otros apóstoles. ¿Dónde cumplió Pablo su ministerio? Dice Gálatas que estuvo en Arabia y un poco más la fantasía que los eruditos, la fantasía popular más que los eruditos bíblicos dicen que ese desierto fue Arabia. Lo más probable es que no fue a más de 100 kilómetros de la ciudad de Damasco, pero de todos modos es una zona muy, muy desértica. Yo la he visitado y la verdad es bastante desierto. Pero ¿dónde cumplió Pablo su ministerio? Lo cumplió en las ciudades. Éfeso, Filipos, Tesalónica, Atenas, Corinto, y ni hablemos de Roma. Roma tenía en la época, cuando Pablo llega en su primer encarcelamiento, Roma tenía cerca de 1 millón de habitantes. Era una mega ciudad en aquel entonces. Ahí cumplieron su ministerio. Ahora, esto era un desierto desde el punto de vista de la fe, porque estaban en medio de un océano de paganismo, en medio de dunas de incredulidad, y funcionaban como un pequeño oasis de agua fresca, de refrigerio, de predicación del evangelio, de salvación, de vida nueva, en medio de ese monumental desierto que era el mundo de aquel entonces. Los cristianos no hemos aprendido de Jesús, tampoco hemos aprendido de Pablo y de otros apóstoles que ministraron en ciudades donde está la gente en medio del desierto moral y espiritual, pero reverdeciendo con el evangelio.
Ya en el siglo segundo, hombres como Antonio en Egipto y Pacomio en Egipto sacaban a sus discípulos al medio del desierto, se metían en medio de una covacha de uno por uno y ahí decían que vivían su vida piadosa. El colmo fue con Simón el Estilita, que se subió a una columna de 30 metros con un capitel de 1 metro por 1 metro y pasó 40 años sentado ahí arriba. La mugre que tenía el pobre. Él pensaba que cuanto más mugre y miseria tenía, más santidad ganaba. ¡Qué error garrafal! Porque tendría que haber estado abajo proclamando el Evangelio del Reino entre la gente, sanando a los enfermos y echando fuera demonios. En medio del desierto moral y espiritual en el cual él estaba viviendo allá por el siglo IV. Entonces, nosotros no somos beduinos del desierto. No andamos en camello por Loma de Zamora o por, qué sé yo, La Matanza o Olivos o la Capital Federal o en donde vos estés, ¿no es cierto? Sandrita allá en México, otros en Sebastián y Karina en Moscú y otros por otro lado. Somos urbanitas, pero nuestras ciudades son desiertos morales y espirituales donde no nos podemos quedar. Tenemos que ir allí a predicar el Evangelio, pero no nos tenemos que quedar a residir. Y esto vale para lo que Carlos decía hace un rato también. Esos desiertos internos en los que a veces nos estacionamos, levantamos la tienda y desde ahí no nos movemos. Muertos de hambre, muertos de frío, reventados de calor, sin agua fresca, viviendo vidas cristianas mediocres, rodeados de incredulidad y de desesperanza de la opinión de los incrédulos que nos roban todo sueño y todo ideal para nuestra vida. Y el Señor nos llama a pasar ese desierto rápido porque tiene una tierra prometida. Ese es nuestro destino. Amén, amén. Qué bueno esto que nos compartiste, Pablo. Mirá, llevaste la conversación para un lado que decí que ya cubrimos el horario del programa, ¿no? Pero está para tirar de la soga. Solo lo menciono, ¿no? Porque vos sabés, Pablo, que en tiempos de crisis como el que vivimos, cada vez que aparece una mega crisis en el mundo, no faltan los predicadores apocalípticos que quieren ponerle día y fecha a la venida del Señor y que llaman al apartarse del mundo. Y yo que te conozco bien, sé que vos sos un hombre de expectativa permanente de la venida del Señor, y lo mismo yo, ¿verdad? Anhelamos, deseamos, predicamos que el Señor está pronto a venir, pero precisamente cuando sentimos que cada día que pasa la venida es más inminente del Señor, es cuando más tenemos que cumplir la misión, no apartarnos, no subirnos como Simón ahí a la columna, ¿no? Sino cumplir la misión, ¿no? Hace poco prediqué, Pablo, un mensaje sobre la señal del fin del mundo, ¿no? Y contrariamente a lo que estos profetas apocalípticos cada tanto traen para ponerle fecha a la venida del Señor, cuando hablan de guerras, rumores de guerra, pestilencia, epidemia, etc. Jesús dice que nadie os engañe, nada de eso es señal del fin, porque guerras hubo siempre, pestilencias hubo siempre, hambrunas hubo siempre, ¿no? Dice Jesús que la señal, porque los discípulos le preguntan cuál es la señal, no las señales plural, la señal. Y Jesús contesta la singular, allí en Mateo 24, ¿no? La señal del fin es que será predicado el Evangelio hasta lo último de la tierra, y luego entonces sí
vendrá el fin. Es decir, nosotros tenemos la responsabilidad de cumplir con la misión que el Señor nos ha encomendado hasta la milésima de segundo antes de que el Señor venga. Lo único que puede interrumpir nuestro compromiso con la misión, nuestro compromiso con la transformación de vidas, de familias y del mundo, lo único que puede interrumpir eso es la venida del Señor. No nosotros en una huida, en un escapismo egoísta, de místico, misticista, misticoide, de evadirnos de la realidad. El Señor va a venir cuando nosotros estamos predicando el Evangelio hasta lo último de la tierra, ¿no? Y bueno, no nos da el tiempo para seguir tirando de esta piola. Solo animar a todos los pastores que nos están viendo a que renueven en sus congregaciones el compromiso por la misión y que recuerden que necesitamos la nube y la columna de fuego, porque en el cambio cultural que se está produciendo, en el cambio del mundo que se está produciendo, necesitamos la nube y la columna para las dos cosas. Número uno, para la guía del Espíritu, ¿sí? No podemos seguir cumpliendo la misión con las viejas recetas de misión, ¿sí? Necesitamos lo nuevo de Dios en el cumplimiento de la misión para alcanzar al mundo en este tiempo. No podemos seguir con los antiguos modelos pastorales, con los antiguos paradigmas de liderazgo, de evangelización, de misión. Necesitamos la guía de la nube, la guía de la presencia, la columna de fuego. Y necesitamos, la otra cosa, el poder de lo sobrenatural. Amén. A este mundo no lo vamos a convertir con lindos mensajes que nosotros prediquemos, sino con manifestación del poder del Evangelio. Bueno, quiero que ores, Pablo, por el cumplimiento de la misión, y yo voy a cerrar orando por nuestros hermanos que tal vez están viendo odres nuevos, pero que están atentos a la reflexión, incorporando sus propios aportes, pero con el corazón un poco apretadito porque están pasando por un desierto familiar, un desierto económico. Quiero orar yo finalmente por eso, pero orar para que la iglesia de nuestro continente cumpla de manera renovada la misión hasta el último instante de la venida del Señor, con esto que vos decías, ¿no? No con este apartarse místico, sino estando donde está la gente, en el mundo real, donde está la gente, como lo hizo Jesús, Pablo y la iglesia primitiva. Así sea. Señor, gracias porque nos has dejado modelos que podemos seguir, podemos imitar y que has hecho posible que queden registrados en tu palabra para nuestra enseñanza y exhortación. Gracias porque en el desarrollo de tu misión no te fuiste a un monasterio ni te perdiste en el desierto para crear un cenáculo aislado del mundo, incontaminado, sino que estuviste en contacto permanente con la gente para ayudarlos a salir de sus desiertos y encaminarse a la vida abundante y victoriosa que está en tu poder y en tu gracia. Gracias también porque tenemos modelos de hombres y de mujeres que en lugar de martirizar sus cuerpos y negarse las posibilidades de vivir y de vivir en relación con otros, supieron caminar con otros y peregrinar rápido por este desierto que muchas veces se nos plantea en la experiencia personal, familiar y colectiva, a la expresión más plena de tu voluntad, a una vida abundante y con
propósito. Ayúdanos a hacerlo, Señor, porque frente a los tremendos desafíos que nos confrontan, las dificultades que tenemos, los problemas que nos desbordan, la tendencia natural es aislarnos, encerrarnos, replegarnos sobre nosotros mismos y no permitir que tu Espíritu nos llene y desde lo más profundo de nuestro interior brote como ríos de agua viva, que humedezcan todo sequedal y germinen en una vida floreciente para la honra y la gloria de tu nombre. Que tu Espíritu Santo así nos llene de tu presencia y nos permita ver la columna de fuego y la nube que nos acompaña de tu presencia hacia nuestro destino, que es la tierra que fluye leche y miel. Para la alabanza de tu gloria, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén, amén. Señor, y en el poder del acuerdo con Pablo oramos ahora por hermanos y hermanas en cada lugar donde se encuentren que están pasando por un tiempo difícil en sus vidas. Amén. Un tiempo que lo podrían equiparar a un desierto en sus vidas. Tal vez por una enfermedad personal, una enfermedad de un ser querido, tal vez por un tiempo de carencia material, de desocupación, de pérdida de un puesto de trabajo, tal vez por un hijo que está pasando por un tiempo de adicciones, de control del enemigo sobre su vida, por una hija que está apartada del camino del Señor, por dificultades de todo tipo, Señor, por dificultades, limitaciones de todo tipo. Nosotros creemos, Señor, creemos que el desierto, la necesidad es el espacio, el tiempo, el momento donde vos privilegiás la manifestación de lo sobrenatural, donde podemos ver tu mano obrando poderosamente, donde querés llamar nuestra atención hacia tu amor sin límites y hacia tu poder sin límites, para iniciarnos en una vida sobrenatural, no como experiencias excepcionales, sino como una vida cotidiana, con tu presencia obrando a diario, guiando, dirigiendo, proveyendo, sanando, liberando, restaurando, reconstruyendo. Señor, necesitamos ahora que te manifiestes en la vida de mi hermano y de mi hermana en medio de esa circunstancia. Nosotros no necesitamos insistirte. Lo oramos no porque te lo tengamos que pedir y rogar para convencerte. Lo oramos simplemente porque nos dijiste que la manera de instrumentar tu voluntad es declarando tu palabra. Por eso lo oramos. Lo oramos para que en este momento el mundo sobrenatural, oh sí, Señor, el Señor está diciendo, estoy entrando en tu casa, estoy entrando. Amén. Ahora, percibí mi presencia. Amén. Percibí mi presencia, ahora estoy sanando tu cuerpo, ahora estoy obrando en tu hijo, ahora estoy trayendo nueva creatividad a tu mente para nuevas salidas laborales, en el nombre de Jesús. Ahí está el Señor, ahí está la nube, ahí está en esta noche la columna de fuego. No necesitas nada especial, es el Espíritu Santo que ya está en vos, es el fuego ese que te va a conducir, que te va a restaurar, que va a encender tu vida en medio de la depresión en la que estabas. En el nombre de Jesús, es el poder del Espíritu rompiendo las cadenas de adicciones, de hábitos, de ligaduras con las que el diablo te ha estancado, te ha limitado. En el
nombre de Jesús. Es el poder de Dios, es el poder de Dios, es el poder de lo sobrenatural en tu vida natural. Ahora, la división entre lo sobrenatural y lo natural la ha roto el Señor. El Señor descendió a tu casa, el Señor descendió allí a tu lugar donde estás viendo este programa. En el nombre de Jesús, traspasó el dispositivo para penetrar en tu corazón y obrar ese milagro. En el nombre de Jesús de Nazaret, creemos que se ha activado la sobrenaturalidad de Dios obrando en tu vida. Y en el nombre de Jesús te declaramos sano, libre, te declaramos bendito, bendita, declaramos la bendición sobre tus hijos, sobre tus nietos, sobre cada circunstancia de limitación, sobre tu economía, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén, Señor. Amén. Gracias, Señor. Bueno, y te animamos a que nos mandes un minutito filmado tu video contando el testimonio de lo que ocurrió esta noche. Estoy seguro que milagros ocurrieron cada vez que le pedimos al Señor el obra, así que grabanos un minutito para que lo podamos transmitir en otros programas, en alguno de nuestros cultos. Acordate que el poder del testimonio tiene poder profético, que tu testimonio genera fe en el que escucha y sin que siquiera haya alguien que ore, el poder del testimonio produce lo mismo que el Señor hizo en tu vida, en la vida de otros. Así lo dice el libro de Apocalipsis. Así que mandanos tu videíto. Un abrazo grande, Pablo, hasta la próxima semana. La semana que viene. Con más odres nuevos. Los queremos, los abrazamos y los bendecimos.